Aprender es un tesoro que acompaña durante toda la vida. Buenas noches, bienvenidos a Cabina en Conciencia Radio, este lunes 21 de abril del 2025. Esta noche se hablará de un tema de educación, una educación tradicional y la educación actual que se vive en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado. Y para eso tenemos a una súper invitada que yo conozco desde hace algunos años, que me encanta por su sonrisa y su felicidad. Ella es licenciada en educación primaria, licenciada en pedagogía, tanatóloga, tiene diplomados en educación emocional, pero sobre todo una mujer que siempre la veo feliz, que aprendió a ser feliz y además fue maestra durante muchos años y directora durante mucho tiempo en primarias. Y esta noche nos va a compartir este tema tan bello de la educación. Bienvenida, Marisol. Ok, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Angie, gracias, Maru, por la invitación a este programa Conciencia de Radio. Pues me dio mucho gusto que me hayan invitado para hablar acerca de la enseñanza tradicional y la enseñanza pues moderna, ¿sí? Entonces, y la verdad me gustó este tema porque pues yo aprendí con la escuela tradicional, ¿sí? Ajá. Con la escuela tradicional fue mi aprendizaje en primaria y parte de la secundaria también, porque la escuela tradicional
pues data del siglo XVIII, ¿sí? En la antigua Grecia. Creo que de ahí tomaron el modelo educativo para llevarlo a la práctica. Y a mí me tocó haber aprendido con la escuela tradicional. La escuela tradicional tuvo su éxito, tuvo sus limitaciones, tuvo sus ventajas, ¿sí? Por ejemplo, la escuela tradicional era la memorización del aprendizaje, es decir, el alumno tenía que memorizar el contenido, porque la función del docente era enseñar conocimiento y disciplina. Era lo que la escuela tradicional enseñaba, ¿sí? Sí, porque yo me acuerdo cuando estuve en la secundaria, nos obligaban, como dices tú, a que todo fuera de memoria. Sí, y la verdad, pues para mí la escuela tradicional para mí fue un verdadero aprendizaje, porque hasta ahorita, hasta hoy en día, ¿sí? Tengo muy bien grabado todo lo que aprendí en español, porque las principales asignaturas que más tocaban el maestro era español y matemáticas, muy poco de historia, pero en esa época no se llamaba español, se llamaba lengua nacional. ¿Sí? Mira. Y entonces, me acuerdo que cuando yo estaba en primero y segundo grado, pues estaba empezando a leer, y me acuerdo que iba yo en la letra P, ¿sí? Lo tengo muy grabado, y que era de la pelota, ¿sí? Y era Pepe pisa la pelota salta alto y la pelota es de todos. O sea, lo tengo grabado. Entonces, la escuela tradicional tuvo sus ventajas, fueron aprendizajes significativos que nunca se nos olvidaron, ¿sí? ¿Qué otra cosa enseñaba el maestro? El maestro enseñaba disciplina, orden, ¿sí? El borradosazo, pues, que nos daban. Ajá, exactamente, ¿sí? Había orden y disciplina, pero también los padres de familia cooperaban para eso. Llegaba el padre de familia y lo entregaba con el maestro. Usted es el segundo papá y la segunda mamá. O sea, daban la autorización, pues. Exactamente, sí, se daba la autorización. Entonces el maestro, pues, podía castigar. Y por el temor, los alumnos, pues, manteníamos la disciplina, el orden, ¿sí? Entonces, eso era el papel del docente, era de verdad. ¿Tú cuántos alumnos, por ejemplo, tuviste en tus grupos? Bueno, ya. En aquel entonces, ¿cuántos alumnos? Bueno, éramos grupos numerosos, de 30, 40 alumnos. Esos eran los alumnos que tú manejabas. Sí, por porque ciclo. yo ya estudié aquí en Tuxtla, en mi primaria, entonces los grupos eran así, no eran poquitos, ¿no? La pedagogía dice pues que debe ser poquitos alumnos para que el estudiante se pueda apropiar del conocimiento, ¿no? Pero pues ya ves de que aquí la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entre más matrículas haya, mejor, para que no haya contratación de maestros, bueno, muchas cosas que implican pues el ámbito educativo. Entonces, la enseñanza tradicional tuvo su éxito, pero también tuvo limitaciones, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Las limitaciones, por ejemplo, era que el alumno era pasivo. ¿Sí? No participaba. No tenía derecho a participar. ¿Por qué? Porque el maestro era el que ejercía la jerarquía, el poder dentro del aula. Entonces el alumno pasivo, receptor de conocimientos. Nada más. Nada más, ¿sí? Entonces la educación ahí, la educación tradicional, era unidireccional, es decir, sobre el maestro. Maestro, alumno, y lo que dictaba el maestro, pues, lo que dictaba el maestro era lo que el alumno debía de apropiarse. Okay. Esos fueron sus limitantes de esa educación pues. tradicional. Entonces el maestro no tomaba en cuenta otras cosas, pues,
¿sí? Las habilidades, las aptitudes de los alumnos. Y otra de las cosas también, la evaluación en esa época de la escuela tradicional era estresante para el alumno. Yo me acuerdo que nos decía el maestro, mañana me traen 2 pesos, ¿sí? O compran su papel ministro, no sé si tú conocieron el papel ministro. Sí, yo sí. Era una hojota así, pues, ¿sí? Traía pues 4, ¿sí? Porque va a haber examen, ¿no? Y entonces el examen para nosotros era estresante porque tenías que memorizar contenido, memorizar líneas del tiempo, memorizar fechas, ¿sí? O sea, ya hablaba de línea del tiempo. Sí, claro, ya se manejaba. Es que, perdón que te interrumpa, Marisol, pero creo que hay herramientas y técnicas dentro de la didáctica pedagógica en donde está visto que la educación tradicional con la educación moderna ha retomado herramientas pedagógicas didácticas para la cuestión moderna. Es correcto, ¿No? así ¿Por es. qué? Porque ese ratito tú decías que en la forma de aprendizaje de la memorización, ¿no? Se decía, por ejemplo, la S, vamos a aprender la S, Sí. ¿no? Y se le decía al chiquito cuando estaba aprendiendo, la S de... ¿no? Ajá, es Entonces correcto. el niño aprendía a través de la visualización y Sí. de la escucha. Hoy por hoy no nada más es la visualización o la escucha, ¿no? Que se retoma de esa escuela tradicional, sino que le aumenta y le pone ahora la cuestión escrita, ¿no? La psicomotricidad, que ya se practica de años desde el preescolar, ¿no? Se practica de que en los círculos hay que ponerle que algodoncitos, que florecitas, que plastilina, ¿no? Para ver la psicomotricidad fina o gruesa. Entonces, a mí en lo particular, creo que si se pudiera rescatar más la escuela tradicional en la época moderna, sobre todo en época de pérdida de valores, sería excelente. Para Sí. retomar todo lo que se Para ha perdido. memorizar todos esos valores y llevarlo a la práctica. Exactamente. Sí, la verdad. Porque ahorita, por ejemplo, la evaluación antes en la escuela tradicional era estresante para el alumno, pues porque tenías que poner tal cual. Si se te fue un concepto, le cambiaste no era mala. Mala y hacer 400,000 planas. Sí, era mala. Te portabas mal, vas a escribir 500 veces, me voy a portar bien en mi Ajá. salón de clase. Sí. Entonces, el alumno se estresaba demasiado con las evaluaciones porque tenía que ir el concepto tal cual como lo había dictado el maestro. ¿Sí? Entonces, esa era la calificación, sacaba 6, sin tomar en cuenta otros rasgos, lo que la escuela moderna retomó, las habilidades, las destrezas. Eso estuvo bueno. Sí, claro. Sí, entonces la escuela tradicional fue buena y de ahí fueron retomando, porque de acuerdo a la lectura que hice, no hubo así un cambio que digamos, ahorita entra la escuela tradicional, no, sino que poco a poco fueron la escuela moderna, fueron retomando conceptos, cositas de la escuela tradicional, ¿sí? Poco a poco. Creo que ya en 1970 hubo ya un cambio, entra la innovación, ¿sí? Donde ahí ya el alumno se vuelve activo, participativo, ¿sí? Ya da su opinión. Ya el maestro toma en cuenta sus habilidades, sus destrezas, sus actitudes, ¿sí? Y es cuando comienzan a calificar ya no con números, sino con letras. Ajá, exactamente. El primer cambio que da la educación tradicional a lo supuesto moderno. Sí, porque, yo cuando estudié en mis boletas, que todavía la tengo,
sí ya se manejaban números, pero por ejemplo, otras asignaturas de comportamiento y todo, que MB, B, excelente, etcétera, ¿no? Pero también se manejaban números. Entonces, ahí ya en 1970, pues fue trascendiendo. Pues yo por ejemplo, fui como directora, yo veía los planes y programas y me acuerdo que en 1982, cuando me voy a trabajar, ya nos dieron pues los planes y programas con los contenidos y las actividades a realizar, ya listas, de esta actividad, de este contenido, perdón, vas a hacer estas actividades y ya venía, pues, o sea que el docente lo encajonaba. Por ejemplo, si ibas a ver medios de comunicación, estabas en una comunidad y te decía, bueno, ahí el semáforo, el rojo, el verde, no había. Pues no había, ¿no? Entonces, ¿qué decía el maestro? No, esta actividad me lo voy a saltear, porque no lo puedo adaptar. No lo puedo adaptar. Y sí se podía, pues. Claro, como un juego de stop, claro, por ejemplo, sí ¿no? se podía. Ahí entraba la creatividad del maestro. Del maestro, Sí claro. se podía, pero también veníamos hechos, pues, el currículum era rígido, pues, ahí, de aquí te tienes que apegar para hacer todas tus actividades de lo que dicen los planes y programas. Me acuerdo yo que en 1982, cuando me fui a Pijijiapa, pues... Para esto, ¿cuántos años ya tenías como maestra de grupo? Tenía yo poco. Yo egresé en el 80, como 2 años tenía. O sea, ascendiste muy rápido. Como directora ascendí cuando yo tenía como 6 años 6 años de servicio. No miento, perdón, no tenía yo 6 años. Con 6 años de servicio llego a Tuxtla y creo que tenía como 10 años de servicio ya. Cuando ya entro en un concurso de selección para ocupar la dirección y ahí fue que donde me lo asignan la clave, ¿no? Pero te digo, en esa época así era y ya lo venía yo viendo los cambios. Después dice la secretaría, no, que el maestro tiene que ser libre, ¿sí? Que trabaje su contenido, sí, venían los contenidos, pero las actividades que las adapte de acuerdo a las necesidades del alumno, pero eso ya fue paulatinamente, ¿sí? Qué interesante. Y la verdad, y me acuerdo que cuando se daban los talleres generales de actualización, el maestro siempre fue muy apático. ¿Sí? ¿Fue o es? Bueno, algunos, no todos, no puedo generalizar, pero creo que se trabaja mejor en las comunidades rurales, como que el maestro se quiere apropiar más, pero cuando yo ya vengo acá, los maestros a la ciudad, no hombre, decía, profe, ya no está el taller, es la misma chucha pero revolcada. No, pero yo lo tengo que dar, lo tengo que impartir para que ustedes lo manejen dentro de su currículum. ¿sí? Dentro de su currículum. Entonces, así se va dando pues los cambios de las innovaciones poco a poco, paulatinamente. Y es Jean Piaget quien criticó la escuela tradicional. Él criticó bastante, ¿sí? Que los niños no deberían de ser pasivos, que deberían ser activos, ¿sí? Y creo que de ahí, con el concepto que él manejó, Jean Piaget, ahí fueron cambiando también. Y otra de las cosas, los modelos educativos, no sé por qué lo agarraban de otros países. ¿Sabes por qué? ¿Cómo no tener una idea clara de educación, ¿no? Sobre todo en toda nuestra república, ¿no? Como que no había un liderazgo educativo en donde dijera, esto es apto para nosotros. Es más, pudiera ser apto, ¿verdad? Siempre y cuando lo hubiesen estandarizado, ¿no? Así es. Si lo hubieran estandarizado, posiblemente los programas que venían de otro lado pudieran haber sido efectivos en nuestro país. Pero no, venían como tal y tal cual eran aplicados
Sí. O sea que ahí no había una adaptación, digamos. No había No, ajuste no. curricular. No, exactamente, Ese lo ajuste tomaban, curricular no había. Lo compraban tomaban. el programa Sí. y inmediatamente Hágalo. háganlo. Háganlo. Sin darse cuenta cuál era el impacto, sobre todo en la zona de altos, ¿no? Entonces ahora entenderemos por qué tenemos Tanto rezago. rezago educativo. En los altos, Sí, como ¿No? dices. ¿Sí? O en la zona rural, como Sí. decía, Ujú. como decía Marisol, ¿no? Así Que es. siempre se ha habido esa diferencia, ¿no? De la capital, ¿no? A lo de las colonias. Sí. Interesante tema aquí en Cabina Conciencia Radio Digital con nuestra preciosa invitada Marisol Grajales con el tema de la educación tradicional y la moderna. Estamos viendo cuáles eran los anteriores, cuáles son los actuales. Bueno, yo creo que ni los actuales, ¿verdad? Porque ya estamos en una época mucho Sí. más moderna, en donde ya podemos hablar de los papás, de los hijos cristal y los papás algodón, Así ¿verdad? es. Que yo creo que si se les ejecuta la cuestión tradicional con Ay, ese no. principio de educación, creo que no se hubiese tolerado, ¿verdad? Hoy por hoy no se les puede tocar ni con un dedito, porque ya luego están los papás viendo qué es lo que sucede. Claro, no podemos descartar también que ante este tipo de autoritarismo, pues ha existido muchísimo abuso, ¿no? Entonces, desde aquel borradorzazo que te aventaba, Sí. hasta aquellas que te portabas mal, ¿no? Y pues allá te ponían con las corcholatas en las rodillas o Sí, los ladrillos sí, en claro. las manos, ¿no? O Ajá. con las orejas de burro. Sí. Que te ponían Las orejas orejas de de burro y te llevaban al rincón del salón. O sea, Ajá. eso no Y era. te exhibían también en Ah, los sí. homenajes, ¿sí? Habían maestros que sí exhibían en los homenajes, pues. Imagínate. Entonces eso. también había, porque también ahí no se consideraba las emociones. ¿Qué sentía el alumno cuando lo castigaban de esa naturaleza? No, porque como el papá daba La toda orden. la orden al maestro y usted haga lo que crea conveniente. No. Y por eso el papá no se metía. Así es No se correcto. metía. Y nosotros como alumnos, es lo que yo le platicaba a Angie hoy que veníamos en el coche, como yo por ejemplo sufrí de bullying, que hoy se le llama bullying, ¿no? Y entonces yo no me dejaba, y como ya respondía a la agresión, ya me iban y se quejaban conmigo y ya me castigaban, pero era yo provocada por alguien más. No, pero imagínate, terminaba yo castigada con las corcholatas en la rodilla, y eso era educación tradicional. Ah, claro, sí, la educación tradicional, sí, era pues impartir conocimiento y disciplina, ese era el Sí. enfoque, no había otro, ese era el enfoque, disciplina y conocimiento, ¿sí? Entonces, poco a poco, la escuela moderna, innovadora, va retomando, y introduce ya que los alumnos sean ya participativos y activos, ¿sí? Que ellos trabajen a través de sus experiencias propias, a través de la exploración, para aportar su propio conocimiento. Y ahí es donde se vuelven los alumnos, pues, reflexivos, críticos, analíticos, ¿no? Pero poco a poco, y ese trabajo para poder hacer alumnos críticos, reflexivos y que aportaran su conocimiento, era una gran labor del maestro. Sin embargo, el maestro no consideraba eso. Por ejemplo, ya con la innovación que hubo de los planes y programas, el maestro daba su contenido, por ejemplo, lingüística, por ejemplo, un tema de lingüística o de español o del verbo, pues conjugación de verbos, ¿sí? Que si el maestro ese mismo contenido lo abordaba para todos, y ya en la educación moderna ya estaba que el maestro debería de respetar los ritmos de aprendizaje. Sin embargo, no lo hacía, pues.
era un examen, la evaluación, claro, que la evaluación era formativa y continua en la escuela Tradicional. moderna. Ah, moderna. Sí, sí, porque ya el maestro tomaba en cuenta las habilidades de los alumnos. Ah, que Pedrito es bueno para el canto. Se tomaba pues otros aspectos para evaluar, ¿sí? Aunque no tuviera conocimiento. Aunque no tuviera conocimiento, pues. Pero el maestro no hacía las pruebas pedagógicas respetando el ritmo de aprendizaje de los chiquitos, pues, de los alumnos. Por eso el alumno, cuando había exámenes, si tú te percataste, tú fuiste maestra de bachillerato, pero en la primaria, por ejemplo, que había examen, estaba el niño que no sabía, pues, porque su ritmo de aprendizaje era bajito, lo jugaba, pues, ¿no? Borraba, sacaba punta. ¿Y qué hacía un maestro ante esa conducta? No sabía qué contestar. Pero ¿cómo actuaba un maestro? Tú que fuiste maestra de esa época tradicional, ¿qué hacías tú ante la conducta de ese niño que observabas que no podía con su examen? ¿Tú qué hacías como maestra? Bueno, pues yo, como no fui mucho tiempo docente frente a grupo, pero fui en secundaria, pues hacía mis ajustes curriculares. Por eso hacía yo la evaluación diagnóstica para ver Juan, Pedro, cómo vienen, qué saben, ¿no? Y poder retroalimentar el que no manejaba pues bien el contenido, ¿no? Ayudarlo. ¿Sí? O sea, había un plan. A dejarle actividades extraclases o ayudarlos en la asignatura que él no podía, pues. O llamar a los papás para que te ayudaran, ¿no? Sí, o llamar Era a los muy papás. común eso, ¿no? Sí, era muy común. Entonces, todos esos ajustes curriculares el maestro no los hacía, pues. Entonces, mucha reprobación. Ahorita ya me percaté de que ahorita ya no reprueba ni un alumno. Fue una ley eso, pues, porque que no la reprobaran. secretaría dijo no se tiene que reprobar, y ahorita como las evaluaciones son trimestrales, cada 3 meses, entonces el alumno, como se califica habilidades, actitudes, destrezas, tareas, proyectos, todo lo que va haciendo en el transcurso de en esos 3 meses, pasa. Hago la evaluación, Juan saca 3 buenas. Pero es que Juan, como me tengo trabajos bien buenos. Saber si él lo hizo también. Eso también. Participaba. Seguro la mamá lo hizo. Participaba en el aula, buena disciplina. No lo voy a reprobar. Te le voy a poner un 6, ¿no? Y así es como en la actualidad evalúa el maestro, ¿sí? Pero, ¿qué sucede Y con...? antes, Ajá. en la escuela tradicional, no. Sacaste 8, tu 8 te lo ganaste por esfuerzo propio, porque lo aprendiste pues en memoria. Bueno, fíjate que ahorita que hablas de esa memoria, considero yo que cuando es aprendido de esa manera, después de que ya pasó ahora sí que el miedo a presentar el examen, pues ya se pasó el conocimiento, ya se olvidó del conocimiento. Sí. Ese era lo difícil de la escuela tradicional. Que se olvidaba. Que se olvidaba. O se te olvidaba una frase. Ajá, y ya no sabía. Es que tenía aquí una frase, ¿qué más sigue? Sí. Y ahí te atorabas y ya no Y se sabías. te olvidaba y qué te daba hacer. nervio y ya no podías Ajá. seguir. Y ahí es donde llegaban las regañadas y el maltrato. Ajá, entonces yo considero que a mi manera de ser, como bien lo dijiste, yo también fui maestra durante 31 años a nivel medio superior, y que no me gustaría retomar la escuela tradicional en cuanto al rescate de valores, en cuanto a la disciplina, Ahí sí. en cuanto al control de un grupo. Eso sí, lo personal, sería muy bueno rescatarlo para la escuela moderna. Sí, ¿No? sí. Porque hoy en día no podemos, repito, ni levantarle tantito la voz al alumno, porque ya el alumno se te está poniendo a tu nivel, ¿no? Así es correcto. Y la otra es, no puedo reprobar al alumno, ¿no? Entonces,
¿De qué manera entonces vas a poder evaluar hoy al alumno si desde que se integra te estás dando cuenta que primeramente no trae conocimientos? Segunda, no trae acciones, aptitudes, no trae destrezas y entonces tú te quedas, ¿no? A un nivel medio superior. Sí, que es Y bachillerato. encontrar alumnos en que no te saben leer, Sí, escribir bien. que Es no correcto. saben escribir. Es correcto. Y dentro de lo que decía Jean Piaget, como lo mencionaste, y este señor que a mí me encanta, Sarsar Charul, dentro de tantas técnicas, Sí. que a mí en lo personal es con la que me casé, porque me encantó la técnica de este señor, ¿no? Cómo hace los programas de estudio, cómo los va haciendo por objetivos, ¿no? Y cada uno de objetivos lleva una práctica, lleva una técnica pedagógica, didáctica, incluso hasta le mete cuestiones psicológicas. Ah, sí, Está capadísimo, ¿no? sí. Entonces, la parte emocional. exacto. Entonces, ¿cómo poder hacer este círculo de conocimiento para que el niño, el joven, pueda aprender, ¿no? Porque hoy sabemos, a través de estas nuevas prácticas modernas, sabemos que ya hay un aprendizaje visual, Sí, auditivo, claro. kinestésico. Hay muchas herramientas. Exacto. Entonces, ¿qué tendría que hacer el maestro en este proceso educativo moderno? Saber adaptar esa currícula que le Así están es. dando en la mano. Porque hoy, como tú bien lo dijiste, ya entregan las currículas hechas en donde qué objetivo tienes que alcanzar, Sí. qué actividad tienes que hacer y ya no le das Sí. más para dónde ir al Para dónde maestro. O sea, ya no le cierto. das tu... ¿Sí? Sí, Entonces lo lo encierra. encierras al Ah, ya. maestro. Entonces, y el Ujú. maestro no tiene la habilidad dentro de un aula, pues se queda con eso y ya no sabe. Hoy por hoy, en este medio en donde yo me desenvolví, la educación medio superior, pues ya te hablan de las cuestiones socioemocionales como una materia. Y el Ujú. maestro, si no tiene el perfil, no sabe qué hacer. O sea, Sí. tiene que tener un perfil psicológico. O de Sí. perlis pedagógico. Sí, claro. ¿Sí? Entonces no sabe qué hacer el maestro y se queda como, y solamente esto voy a decir. Y entonces ahí nos damos cuenta que el maestro ni se quiere actualizar, ni quiere investigar, Ni ni lee. sabe cómo utilizar la técnica que le están dando ya escrita. Y entonces estamos hablando de época moderna. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta cómo se contrapone la cuestión tradicional de memoria con las cuestiones del rescate del contenido, que es ahora la escuela moderna, Sí, claro. ¿no? Entonces tú ves alumnos que se paran y no saben ni qué hacer, porque ya se les olvidó, vienen de una escuela tradicional, ¿no? Entonces, pues ya no coincide. Y si se encuentra con el maestro y que se pone a jugar con el alumno en ese nivel, tal vez lo puedo creer en el kinder, en la primaria. Por cierto, hoy es el Día de la Educadora. Felicidades a todas sí, las que a nos todos, estén sí, escuchando, sí. viendo desde Cabina Conciencia Radio Digital. Muchas felicidades a esas maestras educadoras, mis respetos para ellas. Y entonces, imagínate, ellos todavía, pues podemos jugar, hablar de las sílabas, de los sonidos, ¿no? Pero ya a ese nivel que llegue y que no te sepan leer, Sí. que no te sepan escribir o que no sepan rescatar contenidos, es una gran pena. Sí. Y que todavía te pongan en un decreto en donde no puedes reprobar. Sí, de veras que Te sí. atan de manos como maestra. Sí, claro. Ujú. De verdad, sí. ¿De qué me sirvió mi doctorado en nuevos aprendizajes? Pues sí, Ahí acabó exactamente. tu Ahí- doctorado. Ahí termina, Ahí terminó sí. mi Tus doctorado. pestañas, todas tus pestañas trasnochadas. Ajá. Sí, No, porque, sí. o sea, un doctorado, todo lo que implica, ¿no? Claro. Y que llegues con toda la información fresca para llevar a ese alumno a ese nivel educativo. Por ejemplo- y que no lo puede... Por ejemplo, tú llevaste ese doctorado en educación. Entonces, tus alumnos los preparas de forma activa, Ujú. que aporten su conocimiento, que chalala. Bueno, ese grupo pasa a segundo grado. ¿Sí? Vamos a hablar de De la años. primaria, ¿no? No, o de la primaria, Ajá, pues. sí, sí, Pero sí. hablo de tu ejemplo. Ah, ok, perdón, sí. Sí. Ese grupo que tú lo hiciste dinámico, participativo, con proyectos, con una serie de herramientas
pasa a otro maestro. Que no tiene la misma técnica. Pero el sí. maestro no tiene la misma técnica. El maestro, no, yo aquí, como antes. ¿Qué pasa todo ese trabajo que tú hiciste durante todo un ciclo? Viene el otro y lo mata. Exacto. Ahí vienen Es para cierto. abajo los alumnos. Es Ahí cierto. vienen. ¿Sí? Qué difícil es la educación, No, entonces, por lo que sí, veo. La educación es muy compleja, muy compleja. Pero hay de maestros a maestros. Por ejemplo, si Angie hubiera trabajado en primaria, ¿sí? Ella con toda la capacidad intelectual, toda la preparación, prepara a sus niños de primer ciclo, primero y segundo. Pero lo agarro otro maestro de tercero y ese maestro dice, no, yo no me voy a meter en tantas cosas. Yo aquí dictado, libro abierto, porque en la actualidad los maestros de primaria trabajan libro abierto. O sea que ya el chamaquito está mecanizado. Profe, sacamos el libro de español, porque así ya saben en qué página, el niño ya sabe en qué página, ¿no? Entonces, todo el trabajo que ella hizo en el primer ciclo, en el segundo ciclo, vienen para abajo las criaturas. Pero si fuera lo mismo que ella implementó en el primer ciclo, júralo que sacáramos niños, de verdad, de 40, tal vez unos 30, pero con aprendizajes significativos, bien con conocimientos amplios. Fíjate que a mí me tocó trabajar un taller con los alumnos de año, de la pandemia. Y en el mes de abril, nosotros yo es que soy miembro de una organización a nivel mundial, que el objetivo es llevar un mensaje el mes de abril a los jóvenes y niños. Y yo le daba esa conferencia a varios grupos de alumnos, primarias, secundarias, preparatorias y kinder, los de tercero, ¿no? Se hablaban de temas. Y ahorita que dijiste eso, a mí me tocó darle al grupo de Angie ese tema. Y yo recuerdo muy bien a los alumnos de Angie, muy atentos, pues, muy atentos a la conferencia, porque eran conferencias. Y yo ahí es lo que pude ver ese análisis, ¿no? Que estaban con la atención, participaban y hacían todo ese tipo de cosas. Vi el trabajo que ella tenía con sus alumnos, el respeto que tenían sus alumnos al momento, porque tú sabes que si físicamente es difícil tener un grupo de 40 a tenerlos en el Zoom. Sí, claro. ¿No? Entonces yo pude observar ese nivel de respeto que ellos tuvieron porque tuve de otras escuelas, tuve a cargo durante ese mes de abril, y que no prendían su cámara, o sea, yo observaba esa parte de me vale, ¿no? Pero fíjense que tuve los niñitos de tercero de kinder, ellos me encantaban porque participaba y me decía, maestra, entonces ya a mi hijito lo ayudo, ¿sí? ¿No? Y eso me encantaba ver cómo el niño de kinder, de tercero, porque me tocaba eso, ellos atentos, pero primaria muy dispersos, ¿no? Entonces yo pude evaluar Los 4 niveles. exactamente, y cuando me tocó darle a los de Angie, yo pude observar eso. Yo me acuerdo que decía uno de tus alumnos, dice mi mamá si puede entrar. ¿Cómo me causó? Fíjate, qué tan atento estaban los chicos, o sea, lo tenían a volumen, que sus papás lo escuchaban en la conferencia, que dice mi mamá si puede entrar, ¿no? Entonces, ¿por qué platico esto? Porque ahí vi el trabajo de ella como maestra, con los valores que tenían sus alumnos, de estar atento, el respeto. O sea, esos son valores que hoy, como lo han dicho ustedes, se ha perdido. Sí, bastante. ¿No? ¿Y qué tan interesante pudiera ser, Marisolita, tú con toda esta entrega y dedicación durante todos estos años que estuviste en primarias y secundarias, qué consejos pudieras darnos hoy con la escuela moderna? O algún tips que ahorita que los papás que nos escuchan, ¿para los papás o para los docentes? No, para papás. Ellos nos están escuchando ahorita
y luego nos vas a decir qué pudiera hacer un maestro ante esta pérdida de, ya no hablemos de valores, ¿no? Sino esta pérdida de conocimiento dentro del aula, que el niño ya no le presta atención, porque está así como estirado abajo de la silla, porque está felizmente con el celular. Bueno, el consejo para los padres de familia, recordarles que la educación no es responsabilidad solo del maestro. Ahí tiene que jugar el rol papá, maestro y alumno, ¿sí? ¿Para qué? Para que el alumno, para que su hijo se apropie pues del conocimiento y pueda él ser útil a la sociedad, pues, pero el padre de familia juega un papel muy importante. Creo que es el principal agente para que su hijo tenga un aprendizaje con valores. ¿Por qué? Porque el padre de familia piensa y dice, y así decían, no, ¿por qué lo reprobó usted mi hijo? ¿Sí? ¿Por qué lo reprobó? Señora, es que no hace tareas, ¿sí? Es que yo no puedo, trabajo, no lo puedo ver, él hace lo que puede. Entonces, también los padres de familia hay que dedicarle tiempo a los hijos, dedicarle bastante tiempo en su aprendizaje, estar pendiente con el maestro, ¿sí? En todas las actividades que se realicen, el padre de familia debe ser el primer agente para el aprendizaje de sus hijos, en el aula, fuera, porque la mejor escuela no es ni la particular, no es ni la pública, la mejor escuela es casa. ¿Qué me está enseñando mi papá y mamá? ¿Sí? Y entonces los niños son repetitivos, pues hacen lo que ven. Por ejemplo, yo trabajé en turnos vespertinos, no, el ambiente era pesadísimo, pesado, porque los niños eran de papás separados, papás alcohólicos, papás drogados, papás policías, papás... No, ambiente muy pesado, ¿no? Y los chiquitos de primero y segundo, muy expresivos. Yo no hice la tarea porque mi papá estaba bien borracho, ¿sí? Decían todo. O sea, todos los niños chiquitos decían toda pues la verdad de lo que vivían en su casa. Entonces, pues el mensaje de los padres de familia es dedicarle tiempo a los hijos. Sabemos ¿sí? que en este apartado número 1, como tú lo mencionas, sabemos que hay 3, ¿no? Bueno, yo así lo consideraba, sí, ¿no? Hay 3 agentes. Que el primero es el hogar, la casa, sí, el claro. primer aprendizaje. El segundo es la escuela. Así es. Y tercero es allá afuera. El así medio, es, el mundo, la mundo, calle, sí. El barrio, como le llaman hoy, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo los 3 niveles de aprendizaje. Si el niño en su base no trae una buena educación en casa, pues entonces ya veremos cuál es la trayectoria en la escuela y cuál podría ser el momento de socializar en esa casa. Muy así bien, es. pues en Cabina Conciencia Radio con este tema muy interesante que es un super tema también. Quedó a la mitad. Queda todavía, eso nos va a permitir a que haya segunda parte. Vaya una segunda parte. Vamos a echar otro tramo. Sí, porque sí. ya hoy le vamos a preguntar a la psicoterapeuta si qué va a haber en cuento, reflexión para la educación. Hoy, ¿qué nos va usted a compartir? Hoy les voy a compartir una reflexión. Pero antes de llegar a la reflexión, a mí me encantaría leer los mensajes, estoy viendo muchos mensajes. Sí. No se olviden de mandarlos esos mensajitos a los teléfonos 961-658-4553 o el de una servidora 961-57-94107. Acuérdense que en cabina, a través del link que les enviamos, no se puede escribir, más que escucharnos. Y aquellos que nos ven también por YouTube, nos pueden escribir ahí o a los teléfonos que estamos dejando, ahí nos mandan el mensajito, nosotros lo recibimos aquí en cabina y con mucho gusto se lo hacemos saber a la invitada y ella con todo
Así que vamos a leer ya los mensajes y todo aquel que nos quiera escribir, estamos atentos a ustedes. ¿Mensajitos? Sí, tengo de Cristal. Ella me dice que felicidades a la maestra Marisol. Ay, muchas ¿De gracias. dónde es? Ella es de ¿Dónde? Tuxtla Gutiérrez y que gracias por hacer esa comparación, ¿no?, de las educaciones. Perfecto. Aquí tenemos a Rocío de San Cristóbal y nos dice interesante tema, en verdad, qué tan importante es tocar el tema de la psicoemocional hoy en día en la cuestión académica. Totalmente de acuerdo. Sí. Porque anteriormente no nos importaba si el joven, el chiquillo estaba No, llorando, sí, claro. si el maestro lo había castigado o qué le había pasado, ¿no? Hoy por hoy, en esta escuela moderna, pues ya es tomado en cuenta esa Sí, parte la parte emocional, psicoemocional, ¿no? O sea, es la mejora, podríamos Sí, decir. Es una de las mejoras, exactamente, Sí. y de las nuevas herramientas, fíjate, porque ya las aquellas que tenían que hacer 400,000 planas. Y a ti te tocó ahorita con esta nueva modernización académica, el humanismo. Yo también toqué la parte del humanismo, ¿sí? ¿Qué tanto nos podrías decir tú? ¿Cómo lo aplicaste tú el humanismo dentro de...? Porque a ti te tocó, a mí ya no me tocó, porque creo que esto vino a partir de... Del 2010. No, del humanismo no. Bueno, en mi sistema, cuando llegan los nuevos programas de estudio, se llega, incluso se quitan planes y programas, se quita ciencias sociales, se quita filosofía, estructura socioeconómica, ciencias sociales y métodos de investigación. Todas las materias básicas de la columna vertebral dentro del humanismo son desaparecidas, ¿sí? Y entonces comienzan a llegar materias en que nada más se le daban pinceladas de conocimiento y hasta ahí se quedaban. Híjole. Entonces yo, con todo respeto, yo voy a ventilar mi sistema, porque yo nunca seguí la estructura, ¿sí? Tomaba el tema y dentro del tema inmediatamente me iba a lo antiguo y retomaba los temas para que el alumno se fuera con el conocimiento básico. Claro. No le podía, me sentía yo tan mal De mandarlo hacia el mundo. de poderles dar Sí, 2, claro. 3 pincelazos, Sí. cuando sé que en la gama hay un mundo de Sí. colores. Y entonces yo trataba de utilizar la gama de colores, ¿no? Y con ese mentado libro. Entonces yo me sentía así como insuficiente, decir, ¿cómo los puedo meter solo en esta rama cuando hay infinidad de conocimiento? A nosotros nos tocó en la escuela tradicional investigar y tenías todos los libros a tu alcance. Sí. ¿Y cómo era posible que en la moderna solamente hubiera un libro? Entonces yo les decía a mis alumnos, yo no quiero nada más este libro, esta es la base. Pero yo quiero que me traigan investigaciones y tareas de 3 libros mínimamente. Sí, claro. Libros, revistas, artículos, páginas de internet, pero quiero 3 diferentes. En cada De 3 investigación autores diferentes. quiero 3 diferentes independientemente del libro. Y entonces comencé a conjugar lo tradicional con lo moderno sin quitar la parte medular que era el humanismo. ¿Sí? Porque el humanismo no es de que, ay, ¿cómo está? No, es ver cuáles eran las estrategias dentro de todo el proceso, ¿no? Que era la parte social, que era la parte filosófica, que era la parte de la historia, que era la parte de la estructura socioeconómica, y cómo todas estas 4 podían ser mis delimitaciones a través de mis hipótesis para poder sacar una buena investigación. Eso era la parte que regía el humanismo y que se pierde. Hoy por hoy hacen otra vez a un lado esto, meten filosofía, ¿no? Meten otra vez ciencias sociales y meten la cuestión socioemocional. Que ahí es donde el maestro está perdido en la actualidad. Ah, sí. ¿Y esto qué es? Y los alumnos dicen, eso no tiene ni valor. Así Y no es. le toman el valor porque el maestro no sabe qué hacer. ¿Sí? Así. Interesante, ¿verdad? Pero Qué bueno, fuerte, ya no qué estamos fuerte, ahí. claro. Seguimos con los mensajitos. Y tenemos aquí también a Gabriela de Guadalajara. Ay, muchas gracias, Guadalajara.
otra vez está haciendo acto de presencia. Sí, ¿verdad? Y dice, qué bonito tema. Muchísimas gracias, felicidades a las tres. Gracias a ti, Gaby. Y tenemos aquí a Ángel de Chiapa de Corzo y dice, maestra Marisol, usted fue mi maestra. Muchísimas felicidades de escucharla después de tantos años. Ay, carambas. Tantos De angelitos verdad, has de haber sí, de tenido veras. en tu camino, ¿no? Sí. Muy bien. Freddy de Tuxtla Gutiérrez dice, interesante tema. Y sí, efectivamente, hay mucho que hablar de la educación. Sobre todo que ahora que nos vamos a paro indefinido, Ah, su mecha. ¿no? Dicen que Ay. después del 15, ¿no? Ajá. Entonces, no sé. Gloria de Villaflores nos dice, interesante tema, sobre todo en la época preescolar, que es donde se requiere el mayor conocimiento y mejor actitud de los profesores. Ay, Ah, carambas. y ¿No? fíjate que ahí, pues, los niños de preescolar aprenden con cantos y juegos. Las educadoras lo aplican, pues, Sí, claro. cantos y juegos. Pero llegan a la primaria Y ya acabó. y aplican la escuela tradicional. Otra vez. Aquí no vas a jugar, hijito, aquí ya vas a aprender, le dice el maestro de grupo. Imagínate. ¿Cómo? Ahí el niño es el shock. ¿Cómo le cortan las alitas? Si le tapa lúdica, llega hasta, creo que hasta la prepa. Hasta la universidad también, con todos los Claro. proyectos que se hacen, entra ¿No? la cuestión lúdica. O sea que esa enseñanza del kinder debería de seguir en la primaria. Claro, es un enlace. Por es eso, un enlace. Ajá. Pero ¿qué hace el maestro de grupo? Loca. No, hijito, aquí, profe, cantemos porque hay niñitos. No, aquí no vas a cantar, hijito. Aquí Sí. vas a aprender. Y sí, ya le empiezan a meter Es cierto. duro y duro la letra. es Ah, cierto. por eso el niño se vuelve rebelde. Fíjate claro. que hay 4 eslabones principales. Lo que acabas de decir tú, bien certero. Del kinder, del preescolar o como le llamen, kindergarten, como le llamen. O maternidad, que ahorita ya hay maternal, Ajá, ¿no? Y pasa al nivel de primaria, le cortan las alas. Sí, De la primaria, cuando ya se adaptó durante 6 años, al menos aquí en México, y pasa a la secundaria, le vuelven a cortar las alas, sí. ¿no? Y ya más o menos se está adaptando a un nivel en la secundaria de que la onda y que si quiero entrar al salón de clases y que ya ando con la novia, el novio, le vuelven a cortar las alas para entrar a la preparatoria. Sí, y fíjate, Angie, Maru, que los niños, cuando tenían educación física, pegaban de más felices. grito, Claro. educación física, felices. ¿Por qué? Porque acá el maestro los llevaba ya, que agarren una pelota igual también, pateen, lo juegan fútbol, los niños fútbol, las niñas cuerda y así, ¿no? Pero eran felices los niños, ¿por qué? Porque venían de 3 años de cantos y juegos y llegan a la primaria y el maestro pero les trunca, ¿sí? Ya no digamos cuando se va a la universidad, es Ah, otro no. porte de alas. Ah, sí, Por eso yo digo, es de kinder a primaria 1, de Sí. primaria a secundaria 2, sí, de secundaria a preparatoria 3 y de la prepa a la universidad 4. Son 4 cortes de alas sí. que tienen los alumnos porque no tienen lo que hoy se conoce transversalidad de conocimiento. Así es. Que si eso fuese y la Secretaría de Educación tuviera esa habilidad de poder mezclar del kinder a la primaria, a la secundaria, prepa y universidad, el niño fuera como tipo Montessori, Ajá, cantando y claro. bailando hasta la universidad. hasta la universidad y tuviera un Y conocimiento. bueno, y eso no lo pueden hacer, ese proyecto. Sí, está. Pues, En la escuela moderna está. Está, nada más Está, que nada aplica. más que nos- no se aplica. O sea, en lo mío, en mi nivel, sí se hacía la aplicación cuando se hacían las reuniones académicas, entonces se hacía la transversalidad del conocimiento. No sé, a lo mejor íbamos a ver cómo se hace una composta en biología, e íbamos a ver qué podía hacer
las ciencias sociales en una composta, ¿no? O qué podía trabajar inglés con la composta y así, ¿no? Haciendo la transversalidad de un mismo conocimiento. Pero Me acuerdo que en uno de los tantos talleres, pues la secretaría pues cambiaba, se sacaban cosas de la manga. No, que queremos niños reflexivos, que aporten su conocimiento, decía el maestro, pero ¿cómo le voy a hacer? Decía, pues, ¿cómo le voy a hacer para que el niño es? Y sí, pero era un trabajo fuerte para el maestro. O sea, trabajar con los contenidos que el alumno quería aprender. ¿Sí? Montessori. Y que él les iba a preguntar, a ver, ¿qué quieren aprender el día de hoy? ¿No? Y ya ¿qué quiere aprender el niño? Ah, juguemos, profe. Ah, sí, vamos a jugar, ¿no? Y anotarlo y tomarlos en cuenta todos los niños. Y ahí el maestro hacer su correlación de contenidos. Eso, muy bien. Ah, la mayoría quiere jugar, pero hoy voy a ver fracciones. Ah, bueno, vamos a jugar ahí afuera fracciones. ¿Sí? Lo adaptaba. Entonces, el maestro lo tenía que adaptar, por ejemplo, si eran fracciones de enteros, mitades, no sé, mandar a comprar un tubo, partirlo, jugar, no sé. Un lazo. Sí, entonces ahí verdaderamente los niños, se apropiaban del conocimiento porque estaban haciendo lo que les gustaba. Claro. Pero en la actualidad hay imposición del maestro. Pareciera que fuera escuela nueva, pero no, hay imposición. Claro, porque no conoce el contenido. Sí, hay imposición. Y en primaria los maestros, libro abierto. Y también en la secundaria, pues me tocó trabajar ahí en la de trabajadores, igual los maestros. Cuando un maestro pedía permiso, maestro, déjeme sus actividades para que yo vea su grupo. Ah, sí, profe, van en la página tal, van a copiar tal cosa. Ay, Dios mío. Imagínate, de verdad. Muy bien, tenemos otro mensajito aquí de Esther de Villaflores, Tuxtla, y dice: formidable información para aplicar en la enseñanza moderna. Rosario Corzo de Tuxtla. Muy bien, muchísimas gracias. Más mensajitos, Marucita. Ahorita te digo. Sí. Mari de Villaflores. Saludos a la maestra Marisol y a la psicóloga Angie. Estamos esperando la reflexión. Ahorita. Ya llevas, ya como, ahora sí que Muy están bien, atentos a la... muy atentos, sí, ahorita seguimos con los demás mensajitos. Y bueno, antes aquí tenemos otro. Y dice Patricia de Oregon, Estados Unidos. Dice: felicidades para ustedes en este Día de las Educadoras. Interesante tema. Pareciera que eso de educadoras es nada más para la preescolar, pero no. Analizándolo bien, el ser un maestro es educador en cualquier nivel en el que esté. Así que felicidades, educadoras. A ustedes. A ustedes, educadoras, ¿no? Desde Conciencia Radio Digital, con el tema tradicional y moderno de la educación. Bueno, pues como están pidiendo la reflexión, pues vamos a escuchar. ¿Y qué les parece, maestra? Usted me va a analizar ahorita y me va a decir si paso con A, B, MB o 9, 10, 8. OE, dice. Excelente. OE con la excelencia. Muy bien. Hoy la reflexión le llamo educar con corazón entre lo tradicional y lo nuevo. Vivimos en un tiempo donde la educación se transforma. La educación tradicional nos enseñó a memorizar, a obedecer, a seguir reglas. Nos preparó para sobrevivir. Nos dio estructura, nos habló de deberes, de calificaciones, de disciplina. Muchos de nosotros crecimos en aulas donde el silencio era sinónimo de respeto y el error motivo de vergüenza. Correcto, así era. Y así en ese tenor nos educaron. Pero hoy la educación moderna
nos invita a algo más profundo, a conectar, a dialogar, a comprender y a crecer juntos. Ahora sabemos que educar no es llenar la cabeza, sino encender corazones. Es acompañar procesos, respetar ritmos, fomentar la creatividad, abrir espacios seguros para que cada niño y cada niña florezca a su manera. No se trata de elegir una y rechazar la otra. Se trata de integrar lo mejor de ambas. El respeto y el orden que nos ofreció lo tradicional, con la empatía y libertad que nos ofrece lo moderno. Porque educar no es solo transmitir conocimiento, sino crear vínculos que sanen, inspiren y transformen. Ahí tenemos verdaderamente la clave de lo que es lo tradicional y lo moderno, ¿no? Sí, bien claro, bien preciso, tiene una E. ¿Qué calificación tengo, maestra? Excelente. Perfecto, ya me puedo ir con beca. Ajá, o NP, no aprobada. No, porque fue muy precisa la Sí, información. Claro, Así no, es, excelente. Porque imagínate el error que cometieron en aquel entonces. Era Como dice ella. juzgado. Fíjate, hablando de eso, yo me vino un recuerdo ahorita a la mente cuando yo estuve en la secundaria. Yo no tuve para comprar la flauta, porque antes habían clases de cierto, música. sí, Bueno, cierto. Y era flauta. era flauta, entonces en ese momento pues no tuve para flauta. Entonces dice el maestro de música, entonces usted va a aprenderse esta canción en inglés y la va a cantar. ¿Tú te imaginas? Aprendérmela en inglés y cantante. Y yo hice el ridículo. Y era estresante, fue estresante para ti. Claro, eso. porque era memorizarme. Claro. Estaba bien primero de secundaria, como lo Claro. que dijeron ustedes, la transición que se vivió. Sí, ¿no? claro. Y aprendérmelo de memoria la canción en inglés. Y yo recuerdo que me estaba intentando cantar en aquel terror, en aquella vergüenza. El maestro se reía de mí. Sí. Y se reía. Y pasaron los años y a mí el inglés no me entró, pero Por la O, por lo redondo. Nada. Sí, nada. Pero fue ese, yo hasta que un día me hice la pregunta, ¿cuál es la razón? Y me vino a la memoria ese evento que yo viví tan traumático. Y una compañera, yo recuerdo muy bien que tampoco ella pudo, y mi compañerita hasta se hizo pipí ahí enfrente de Claro. o sea, del miedo, lo que dijo ahorita Angie, por eso me vino a la mente. Un error era vergüenza para nosotros como alumnos. Sí, a mí me tocó en la escuela primaria, me tocó que las líneas eran excelentes, Sí. muy bueno, Estaba regular por y malo. categorías. Ay, Sí, Y así no, te claro. sentaba. Así te Así sentaba. se te sentaba, ¿no? Ya te hacían Sí. una clasificación Sí, desde claro. ese momento. Ya no era por salón, que antes el A, B, C. No, aparte, eso No, es aparte. esa es aparte. Esa es aparte, ¿no? Para poder clasificar qué salón, ¿no? Sí, De primero, segundo, A o B. Pero aquí no, adentro del salón, como así se calificaba, cuando se cambia de número a letras, Sí. entonces E pues era excelente, ¿no? MB muy bien, B bien, ¿no? R regular y NA No aprobado. no aprobado. Entonces ponían a los alumnos sentaditos en el En orden fila. en que estaba. ¿Sí? Entonces me acuerdo, no me tocó eso a mí. Imagínate, No, ¿no? sí. Era muy fuerte. Muy fuerte Bueno, para el alumno. entonces, más mensajitos. ¿Tienes ya listo? Tenemos otro mensajito aquí de Rocío. Nuestra amiga Rocío Borralles. Muchas gracias. Y dice, interesante tema. Qué tan importante es tocar el tema psicoemocional hoy en día en cuestión. Y manda una felicitación. Hoy tenemos a una cumpleañera aquí en Cabina Conciencia. Tenemos a una cumpleañera y dice que le manda un fuerte abrazo para la cumpleañera que hoy está celebrando Órale, su bravo. pequeño Gracias, cumpleaños. gracias, Así que gracias. muy bravo por esa cumpleañera que hoy en nuestra primera voz de Cabina Conciencia Radio Digital la felicitamos. Gracias, gracias. Así que
Está la Ah, Muchas felicidades a la cumpleañera. Que cumpla muchos años más la cumpleañera y que nos invite el pastel, la cena. Pastel sí va a haber. Vengo a saludarte. Ay, ay, ay. Muy bien. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Muy bien. Felicidades, cumpleañera. Gracias. Que te la pases muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Y Gracias por el detalle. bien. Sabes que en Cabina Conciencia Radio Digital te queremos. Gracias. Bastante. Y que a pesar de que fue tu cumple, no faltaste acá. No. Muy responsable la cumpleañera. Sí, La así. responsabilidad primero, Es primero, el compromiso sí. es primero. Acuérdate que nosotros venimos de la escuela tradicional, Claro. Donde Sí, está sí. la responsabilidad. donde está la responsabilidad y el compromiso. Así que muchísimas gracias, de verdad, querida amiga, muchas gracias. Ya viste que no fue difícil porque esa parte, ¿no? De Yo, la verdad, dije yo, ay, Dios sé qué dinámica me metí, pero bueno. Pues yo estoy jubilada, le decía a Manu, desde el 2010 estoy jubilada, Madre entonces Santa, 15 años después. todos los libros ya. Pero mira qué bonito, lo que bien se aprende. Este es un ejemplo de lo que bien se aprende, nunca se olvida. Así es. Sí, No. sí, gracias que fui viendo pues todo el proceso de los planes y programas que se iban dando, las innovaciones. Es que haber Es sido lo que directora te Y dio lo que mucho decía, conocimiento. lo que decía Angie, es que la verdad la Secretaría también ha cometido muchos errores. Por ejemplo, los que elaboran los planes y programas, son gente que ni siquiera han estado en En un una aula, es cierto. Entonces desconocen las vivencias, cómo se trabaja. Con 40 chiquitines adentro del salón, no hombre, no. Yo me acuerdo que en la secundaria, ya cuando era la última hora, no quería yo nada, ya, los alumnos igual, ¿no? Entonces, la educación es muy difícil, muy difícil. Bien, ya haciendo este reencuadre ya de información, un mensaje que quieras mandarle a la educación a todos los niveles, a los papás, a los maestros, a los niños. Hoy, por ser el mes del niño, estamos hablando de temas exclusivamente para niños. Así es. Así Pues, que, ¿qué mensaje les das? El mes de abril es el Día del Niño. Pues bueno, que también los maestros no tengan esa visión de ser niños, adaptarse al nivel de sus alumnos, ¿sí? Apoyarlos, enseñarles bien, respetar su ritmo de aprendizaje de los chiquitos. Entonces, y de esa manera, y sobre todo prepararse para que sacar a todas esas generaciones al mundo laboral. Pero y también que ya no exista la apatía, porque yo cuando tuve la oportunidad de ser directora, estaba carrera magisterial, y la política de carrera magisterial decía, a mayor preparación, mejor salario, prepárate y te pago más, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Como eran en sábados y eran domingos la capacitación, muchos me decían, ay no, mi sábado es sagrado, mi domingo también. Entonces había mucha esa apatía. Pero hoy en la actualidad, pues hay que prepararse más para sacar jóvenes con valores, ¿sí? Y yo creo que si como docentes nos preparamos para sacar jóvenes con valores, yo creo que va a disminuir el alcoholismo, la drogadicción. Pero si lo trabajamos, XX. Pues ese es el mensaje. Perfecto. ¿Sí? Pues hoy en un día de educativo, como dijo la psicoterapeuta, el mensaje más importante, que la educación inicia en casa siempre. Sí. Que ese es el primer eslabón, enseñarle a los hijos el respeto, la empatía y el amor, ¿no? Y el respeto, que es la base de todo, respetar al maestro, respetar a sus compañeritos y respetar a sus padres principalmente. Creo que ahí
iniciamos con ese eslabón y el maestro la va a tener más fácil. ¿no? Así es. Que Gracias, bueno, gracias. los siglos de los siglos, amén. Creo que es la labor más difícil que es ser maestro. Sí. Porque del maestro emanan todas las profesiones. Todas las profesiones, y creo que el maestro es el que debería ser mejor valorado, Mejor pagado, mejor atendido, porque a través de tantas generaciones que han pasado por nuestras manos, surgen las distintas profesiones, ¿no? Exactamente. Siendo un maestro, pues no pudieran ser profesionistas. No, Así es, ¿no? no hubieran doctores, Así ingenieros es, ¿no? y todo. Y ¿no? parece ser que cuando ya llegan a ser profesionistas se olvidan de sus bases, de quienes les enseñaron. Sí, claro. ¿Sí? Ya se sienten meramente profesionistas y claro. se olvidan, ¿no? Ahora soy profesionista y qué me importa de la viejita aquella que ya de estar ahora más ruca de la que me enseñó, ¿no? Sí. Entonces yo creo que como para hacer ya el reencuadre de cerrar este tema tan bonito que tiene mucho de dónde cortar, Sí. ¿no? Que esperemos que nos vuelvas a acompañar, Marisol, Claro que sí. en con otra mucho emisión gusto. más de hablar sobre estos temas, porque verdaderamente se necesita gente que tenga la capacidad, que tenga la experiencia de querer tener la vocación de estar dentro de un aula con tantos niños y sobre todo con la educadora, que mis respetos para ustedes educadoras, porque tener niñitos que todavía ni ellos se conocen, sí, claro, ni y hablan, ellas ni tener todo, esa sí. habilidad de poderlos detener y conciliar, ¿no? Sostenerlo. ¿no? Ajá, exacto. Sí, lo sostienen porque Sí. pues, cantan, juegan, se Ajá. adaptan a ellos. Así es. Sí. Así que Conciencia Radio Digital, muy agradecido con ustedes hoy en esta noche, en esta emisión 33, con mucho gusto, con una cumpleañera en cabina y con una servidora departiendo con ustedes el tema de la educación tradicional y moderna. Pues muchísimas gracias, mi querida cumpleañera, que cumplan muchos años más. Gracias, Marisolita, por tu presencia y tu sabiduría en esta cabina, y esperamos verlos prontos. Les mandamos de verdad, como siempre, cada lunes, no se olviden de acompañarnos el próximo jueves con la primera emisión. De la novela El vacío de tu ausencia. Así que no se olviden de estar con nosotros en vivo el próximo jueves. Y pues bueno, como siempre, les mandamos un fuerte abrazote desde este corazón de Conciencia Radio y nos vemos próximamente. Que tengan bonita noche. Gracias, Muchos besitos gracias. para ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Conciencia Radio y Facebook Live, información y clases con Maru Cornelio y Cartagena. El enfoque es profesional. Aquí tus temas importan. Escucha y participa en cabina y tertulias. Tu voz se amplifica en Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Desde Facebook Live y la radio abordamos cada tema con ética y conciencia. Exploramos cada esquema. En Conciencia Radio, un espacio de valor. Información confiable con un toque de rigor. Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie